del mensaje de Jesús a la iglesia de Apocalipsis, pero hemos entendido los pastores hacer una pausa a lo que estemos hablando en las iglesias, en las sedes, para tocar unos temas, y nos hemos puesto el pastor Luis, el pastor Héctor y yo de acuerdo en tocarnos asuntos importantes que la iglesia necesita estar informada desde una perspectiva bíblica. Amén. Entonces, por esa razón yo digo que oremos para que Dios nos dirija, me dirija a mí a comunicar esto y ustedes puedan procesar lo que vamos a compartir de una forma que les edifique. Amén. Esa es la idea. Oremos al Señor. Padre, oramos a ti, mi Dios amado, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, pero también, Señor, eres el que nos ayuda a poder ver la verdad revelada en tu palabra y a poder también analizar los asuntos que vivimos en lo diario, los desafíos que nuestra cultura enfrenta, que nuestra sociedad enfrenta. Tú nos ayudas, Padre, a poder analizarlos a la luz de la fe. Yo te pido, Dios, que me des la gracia para comunicar de forma compasiva, de forma clara, este tema importante que hoy compartiré. Permite que la iglesia, Señor, y los hermanos que han llegado hasta aquí hoy puedan asimilar, puedan aún ser edificados y aún puedan ver a la luz de tu palabra, Señor, que tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios de la vida, que viniste a dar vida y vida en abundancia. El maligno, el ladrón, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Y esa verdad es la que queremos hoy exaltar para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema que les voy a compartir hoy es un tema, hermanos, que lamentablemente se ha politizado y por razones, ¿verdad?, de visión, de perspectiva, es un tema que polariza y que mucha gente se coloca, ¿verdad?, en un lado o en el otro. Además de eso, estoy consciente de que puede que entre nosotros hayan hermanas o haya familias que quizás por las razones que se ha vivido, la experiencia difícil del aborto. Y si bien el tipo de perspectiva que traeré para esta tarde en cuanto a este tema no tiene que ver con la realidad del aborto desde la perspectiva espontánea. Sabemos que hay mujeres que enfrentan la realidad del aborto pero no lo desean, y eso pues obviamente se le conoce como esos abortos espontáneos, en donde le llaman en inglés los miscarriages, ¿verdad?, donde gente o familias desean tener un hijo pero por razones de salud pues lo pierden. No hablaré específicamente, por supuesto, de eso, sino de la terrible situación que por tantos años hemos estado nosotros mirando y viendo en nuestra cultura del aborto intencional e inducido, que en efecto, como veremos hoy, hermanos, no refleja la intención del corazón de Dios. Amén. Así que en esa dirección pues estaremos compartiendo hoy, así que esté bien atento a lo que vamos a compartir, porque vamos a estar tratando de ver desde una perspectiva bíblica cuál es la respuesta bíblica a este asunto. Usted ha escuchado las noticias, ¿verdad que sí? Como todo lo que se ha estado dando como producto de la reversión de esta decisión en el Tribunal Supremo del caso de Roe vs. Wade. Hay muchas cosas que quizás podríamos decir al respecto. Mi intención en esta hora no es esa, sino el poder desde una perspectiva, como bien les acabo de decir, bíblica, analizar este asunto tan y tan importante. Déjenme quitar el micrófono aquí para poder estar más cómodo. Ustedes me lo permiten. Eso es. Algunos señalan, hermanos, y esto con mucha razón, ¿okay?, con mucha razón, que el aborto es el llamado holocausto moderno. Usted dice, pero ¿cómo será eso? El holocausto moderno, sí. Muchos lo catalogan como tal. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el mundo se estremece, por ejemplo, al recordar el exterminio de alrededor de 6 millones de judíos durante el tiempo de los nazis, Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Muchos se estremecen, muchos dicen, wow, qué tragedia tan terrible, y muchos se llenan de hasta consternación al pensar que millones de personas
hayan muerto en, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que dicen que fue un conflicto en el cual millones y millones de personas murieron, tanto en este caso militares como civiles, dado a masacres, a genocidios deliberados, a bombardeos, hambrunas, enfermedades. Mucha gente se consterna, se asombra y dice, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Sin embargo, hermanos, para nuestra tristeza, no parece estremecernos de igual manera el hecho de tomar en cuenta que en los Estados Unidos, quizás esto usted ya lo sabe, pero si no se entera hoy, desde 1973, donde la Corte Suprema, bajo una gran mentira, ¿okay? Y luego podemos hablar de eso, hizo legal y elevó a un derecho constitucional que en la Constitución de los Estados Unidos no aparece, el derecho al aborto, se le ha negado la vida, la oportunidad de vida a alrededor de 62 millones de bebés no nacidos. Y esto, hermano, es estremecedor. Yo me puse a indagar un poquito en esta dirección y encontré, mientras hace un tiempo leí un libro de un periodista, también es teólogo e historiador que ha estudiado estos temas, se llama César Vidal, y él comenta lo siguiente, y quiero citarlo. Él dice: de manera legal, a través del aborto en los Estados Unidos se le ha dado muerte a un número de seres humanos superior al de todos los que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Esto incluyendo a los judíos que perecieron durante el Holocausto. Escuche bien. Según los números al día de hoy, a nombre del engañoso argumento del derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo, desde los procesos de legalización en los años 70, el número de criaturas abortadas en todo el mundo supera, escuche bien esta cifra, los 1.400 millones, significa 1.4 billones, es decir, el equivalente a la población total de China actualmente. Si usted trata de pensar en la actual población de China, 1.4 billones de personas, 1.400 millones de personas, esa es la misma cantidad que se tiene registro de vidas a las cuales se les ha robado la oportunidad de nacer. Entonces, la pregunta importante que necesitamos nosotros contestarnos en cuanto a esto es la siguiente, para beneficio de nosotros y también para claridad del mundo, porque sabe que la iglesia ante esto necesita asumir una postura. El Evangelio nos obliga a hacerlo. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué entonces, cada próximo, por qué los creyentes debemos oponernos firmemente al aborto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes debemos oponernos firmemente al aborto? Y quiero hacer un paréntesis. Esto lo traigo con un sentido de compasión y aún de respeto. Si es que entre nosotros hay personas que vivieron esta experiencia en alguna situación, en el Señor hay misericordia, hay redención y hay restauración. Amén. Debe saberse, hermano, y esto es importante también, antes de contestarnos esta pregunta, que el issue del aborto no es un asunto moderno. Si usted estudia la historia, mientras hacía research para prepararme para lo que les estoy compartiendo, me topé con la sorpresiva realidad de que las civilizaciones antiguas, de hecho, se registra que los griegos, antes del primer siglo y aún después del primer siglo, e inspirados aún por los filósofos de la época, como Platón, Aristóteles, eran promotores del aborto y del infanticidio. Ellos creían en esto y lo promovían. Por lo que esto nos lleva a pensar de que el asunto del aborto no es un debate moderno. El mismo issue y debate que actualmente existe hoy ha existido por siglos y siglos y siglos. Y luego que esto fue así, hermano, interesantemente, históricamente se sabe que hubo aún políticas impulsadas por los romanos específicamente que quisieron contrarrestar esta tendencia. Sin embargo, y esto me llamó mucho la atención, fue el cristianismo, escuche bien, fue el cristianismo la fuerza que a final de cuentas cambiaría de manera radical esta conducta. Al defender la vida como un don de Dios y al ofrecer un brazo compasivo a los más débiles, el cristianismo excluyó el aborto de las conductas socialmente aceptadas, llegando incluso a penalizarla durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué usted cree que ante todo este debate, quiénes están siendo literalmente atacados? Los cristianos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, los cristianos han sido una fuente de oposición y de detener el avance
de este terrible acto del aborto. Ahora, ¿por qué los creyentes debemos oponernos firmemente al aborto? Yo les voy a compartir 4 razones y con eso nos vamos. Amén. 4 razones. ¿Por qué los creyentes debemos oponernos al aborto? La primera razón, hermanos, a la interrupción de la vida antes del nacimiento, como le llaman. La primera razón, hermanos, es que cada vida, desde la perspectiva de Dios, es portadora de la imagen de Dios. Esa es la primera razón. El texto bíblico de Génesis 1:26, lo hemos dicho muchas veces, declara: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y esa característica que Dios le dio al ser humano en la creación lo hace digno, lo hace valioso. Esa realidad con la cual Dios creó al ser humano, amados, intrínsecamente le hace ser portador de la imagen de Dios desde el vientre hasta la tumba. Y eso hace, amado, que la vida entonces se vea como algo sagrado. Y el argumento bíblico de base para nosotros decir no podemos estar de acuerdo en el aborto se basa en el hecho de que Dios es el Dios de la vida. Amén. Dios es el Dios de la vida. Y cada vida es valiosa, cada vida es sagrada, cada vida tiene estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque es portadora de la imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de que cada vida es portadora de la imagen de Dios, estamos haciendo referencia a que cada vida humana da una muestra de la marca de Dios. Es como si cada vida tuviera el sello de Dios. Y sepa usted, hermanos, que cuando Dios creó en Génesis, dice el texto, todo lo que nosotros podemos ver, los seres vivientes, los animales, Dios los creó y los creó de una forma específica, pero cuando creó al ser humano, lo creó de una forma diferente y particular. Lo creó con un sentido de dignidad, con una capacidad particular, con unos propósitos específicos. La segunda razón de por qué nosotros como creyentes basados en lo que la Biblia enseña nos oponemos firmemente al aborto es porque la Escritura, hermanos, la Escritura reconoce el valor de la vida desde el vientre y presenta a Dios directamente involucrado en el proceso de formación de vida. Y usted se sorprenderá porque cuando pensamos en esto y vamos al Salmo 139, búsquelo en su Biblia porque no lo tengo aquí, es muy largo para ponerlo en el PowerPoint. Pero el Salmo 139, vamos a leer algunos versos, el verso 13 por ejemplo, del Salmo 139, el salmista dice, escucha bien, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El autor inspirado por el Espíritu Santo declarando: te alabaré, verso 14, Salmo 139, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien, en lo oculto fui formado y entretejido. Mira qué interesante. Entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El salmista declara de forma muy particular: tú me entretejiste, tú me diste forma en el vientre de mi madre. ¿Qué está haciendo el salmista? Destacando el hecho de que aún en el vientre Dios estuvo involucrado sobrenaturalmente en la formación de esa vida, refiriéndose principalmente a Él. El autor inspirado está diciendo y declarando: mi embrión vieron tus ojos. Y con esto destaca de forma clara ese valor de la vida aún desde el vientre. Y eso es lo que es importante que nosotros entendamos a la luz del análisis de esta realidad. Es el valor de la vida desde el vientre. Porque hay quienes tratan de poder hacer avanzar esta idea planteando que solamente lo que la madre lleva en el vientre es un feto. Y la ciencia solamente dice: eso es un tejido.
que no puede valerse por sí mismo. Y mientras no sea viable, pues simplemente es un tejido que puede disponer de él cuando de momento tú así lo quieras. Es interesante porque si usted estudia la historia, así lo veían los filósofos griegos. Platón y Aristóteles veían la criatura como simplemente un tejido que cobraba existencia, sentido de existencia. Dice que el alma les era dada cuando nacían. Al nacer, el alma en el aire les era ¿qué? Otorgada y recibida. Significa que esta mentalidad no ocurre en el vacío. Esta mentalidad es impulsada por un raciocinio opuesto a la revelación de Dios. Y yo les recuerdo, amados hermanos, que la Escritura siempre nos exhorta a que, y Pablo lo dijo muy claramente en Colosenses, de que tuviéramos cuidado con las filosofías huecas y vanas de la sabiduría de los hombres, que es contraria a la sabiduría de Dios. Así que la sabiduría de Dios nos dice que Él estima valiosa la vida desde el vientre. Y si desde el vientre es valiosa, pues desde el vientre nosotros necesitamos respetarla. Pero obviamente nuestra cultura mayormente desea impulsar otra perspectiva. Jeremías, por ejemplo, 1:5. Mire cómo dice Jeremías, dice: te conocí en su reflexión, aún antes de haberme formado en el vientre de tu madre. Te conocía aún antes de haberte formado, le dijo Dios a Jeremías, en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras yo te aparté y te di como profeta, te nombré como profeta a las naciones. Significa que, escucha bien, Jeremías sabía que aún desde el vientre de su madre ya Dios le había otorgado propósito. ¿Le otorgará propósito Dios a un simple tejido? ¿A un simple feto o embrión? No. Dios otorga propósito a la vida, porque allí había vida. Job 10, verso 8, mira lo que dice: tus manos me formaron y me hicieron. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo: tú estuviste involucrado desde ese momento, desde el momento de la concepción. Aún desde antes ya tú me tenías pensado. Y todo esto, hermano, principalmente a través del texto de Génesis vemos esa marca que le da dignidad y valor a la vida, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando vemos estos textos nos damos cuenta de que entonces la vida es sagrada, es estimada ante los ojos de Dios, porque Dios desde el inicio de la formación de esa criatura en el vientre está totalmente involucrado. Tercera razón, hermanos, de por qué nosotros bíblicamente estamos llamados a oponernos al aborto. Número 3. ¿Por qué? ¿Por qué, amados? ¿Por qué los creyentes debemos oponernos firmemente al aborto? Esta razón es bien interesante. Mira lo que destaca el texto de Éxodo. Búscalo, Éxodo 21, del 22 al 25. Nos damos cuenta de que desde la ley de Moisés, hermanos, se afirma el principio de la dignidad de la vida para la persona nacida en igualdad a la persona no nacida. Es curioso porque luego de que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, vaya conmigo y lo vamos a leer en el texto, y Dios le da al pueblo a través de Moisés las leyes acerca de lo que debe ocurrir con aquel que le quita la vida al otro a causa de asesinato, de cómo obrar hacia, por ejemplo, los esclavos, cómo obrar ante los daños específicos que una persona le pueda causar a otros, indemnización, de cómo reponer el daño. Mira lo que le dice aquí Dios por medio de Moisés al pueblo, amplificando los estatutos de la ley. Dice, capítulo 21, verso 22, dice: si algunos riñen e hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzguen los jueces. Significa, en otras palabras, que si en este caso, aquí el ejemplo que está poniéndose es: hay un altercado entre dos hombres, por alguna razón accidentalmente la mujer que está embarazada es golpeada y hay algún daño, pero no muere nadie, ni la madre ni la criatura en el vientre, pues entonces la pena que se le impondrá al agresor, al culpable, será impuesta por lo que el marido de la mujer diga y por lo que los jueces determinen. Pero mira lo que dice el verso 23, dice:
Mas si hubiere muerte, y lo que se asume del texto es muerte de la madre o muerte de la criatura en el vientre, entonces pagará ¿cómo? Vida por vida. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que en el corazón de Dios, desde aún la revelación de Génesis antes de la ley y aún después de la ley, ¿qué había? Una estimación igualitaria a la vida, tanto del no nacido como del nacido. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque a la hora de nosotros pensar acerca del asunto, no podemos pensar como piensa la cultura. No podemos pensar como piensa Univisión, Telemundo, como nos dice CNN, como nos dicen los noticiarios, como nos dicen los expertos de la ciencia. No, necesitamos pensar bíblicamente. Bíblicamente. Y al pensar nosotros bíblicamente en relación al tema, el texto establece que la pena era vida por vida. Significa que si había un aborto de la criatura llevada en el vientre, el que provocó esa muerte tenía que recibir la pena por el daño provocado con su propia vida. Eso habla de la valiosa estima delante de Dios de la vida. Caso número 4. Voy rapidito porque al final quiero puntualizar algo. Cuarta razón de por qué nosotros los creyentes debemos ponernos firmemente al aborto. Número 4. Esta razón es bien importante y es que delante de Dios la Escritura nos muestra, nos enseña que los hijos son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. Escucha bien, no importa cómo lleguen. No importa cómo lleguen. La criatura llevada en el vientre nunca es la culpable de la manera a través de la cual dos seres humanos, accidental o intencionalmente, quisieron que llegara. Nunca. Salmo 127, verso 3, mira lo que dice. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Otras versiones dicen, son un regalo de Dios. Cosa valiosa, escucha bien, cosa valiosa el fruto del vientre. Cosa valiosa, usted debe subrayarlo en su Biblia. Cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros vivimos en una cultura que está exaltando la muerte. ¿Okay? No nada más hablar del aborto, se quiere encontrar justificación para la eutanasia, se quiere para el suicidio asistido, porque eso pues obviamente tiene que ver con el corazón compasivo de no permitir que la gente sufra. Hermano, es una perspectiva que nos está llevando a la exaltación de la cultura de la muerte. Y sabes qué, hermano, que la vida es un regalo de Dios y debe ser estimada como tal. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se alejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. No hay que amplificar mucho, ¿verdad? Está bastante claro. Pensamos, hermanos, para cerrar esto y darle una dirección clara a la realidad que manejamos hoy día. Aunque hay padres ilegítimos, hermanos, y embarazos ilegítimos, si creemos, como sé que muchos de ustedes creen, y yo creo que Dios es el que permite la vida, no podríamos decir que hay tal cosa como niños ilegítimos. No, hermanos. Si Dios es el que da la vida y permite la vida, no podemos decir que hay niños ilegítimos. Hay padres ilegítimos, hay posiblemente embarazos ilegítimos, pero no hay vida ilegítima, porque Dios es el que da la vida. Muchos niños no son planeados por los padres. Posiblemente muchos de nosotros no lo fuimos. Pero eso no significa que no hayan sido planeados por Dios. Y por esa razón es que necesitamos tener cuidado en relación a esta realidad. Hay un pastor muy conocido que dice que el propósito de Dios en el proceso gestor de la vida tomó en cuenta el error humano e inclusive el pecado. Y es por eso entonces que nada de lo que signifique el medio a través del cual esa vida es concebida hace de la vida algo indigno y carente de estima. Para el cristiano, hermano, sepa usted, y esto es importante que lo consideremos, el aborto no es un asunto de elección,
de los derechos de las mujeres, hermanos. Es un asunto de vida o muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios. No hay otra. Y algunos podrían argumentar, porque sé que muchas veces viene a la mente, sobre los casos, por ejemplo, de incesto. ¿Qué hacemos? Los casos de violaciones. ¿Qué hacemos? O cuando la vida de la madre está en riesgo como justificación para entonces decir, no, el aborto es viable. Sepa usted, hermano, que cuando se buscan las estadísticas, la solicitud de los abortos por estas causas no llega ni al 3%. Significa que el 97% aproximadamente de los abortos son solicitados por motivo de conveniencia. Nuestra cultura ha decidido utilizar y considerar el aborto como método anticonceptivo predilecto. De hecho, mientras investigaba y me preparaba para esta charla que tengo con ustedes, esta palabra que les comparto, descubrí algo que me dejó asombrado, y es que a lo largo de 1973 hasta el día de hoy ha habido una relación muy estrecha entre el aborto, la pornografía y el tráfico humano. Y una de las empresas que más dinero ha aportado desde 1973 hasta ahora para el aborto es la industria pornográfica. Millones y millones de millones. Entonces pensamos en cómo esto sigue prosperando y es inevitable pensar, aquí no está la mano de Dios. Aquí está literalmente la agenda de las tinieblas del infierno haciendo avanzar a expensas de un supuesto derecho, un horrendo crimen y una triste tragedia. Algunos podrían argumentar, hermanos, que la triste realidad del aborto se ha estado utilizando como método contraceptivo, como método para el control de la población. Hay quienes también afirman que se está haciendo con esas intenciones. O hay otros que sabe usted, hermano, que están lucrándose de esto. No sé si usted ha visto la película On Plan, pero si usted puede verla, véala. Se llama On Plan. Está en español también en YouTube, creo que gratis está. Y esa película narra la historia de una chica que trabajó para una organización llamada Planned Parenthood, que es una de las proveedoras mayores de salud reproductiva, dicen que es el concepto que se utiliza, pero realmente es una de las proveedoras mayores de aborto en esta nación, donde es increíble la data que se presenta, donde se está haciendo literalmente un negocio a través de los tejidos y de todo lo que vienen a ser los cuerpos triturados y mutilados de los bebés, aún no nada más en periodos tempranos de la gestación, sino ya casi por nacer. De hecho, hay estados, hermanos, en donde ya prácticamente hasta el infanticidio es casi lo que se está dando, porque aún casi por nacer o aún ya nacido, se está dando apertura a que se le provee la oportunidad de vida a esta criatura. Así que en ese sentido, hermanos, la moral y la ética basada en los valores del reino de Dios, hermanos, nos obliga a tomar una posición firme a favor de la protección de los no nacidos y del valor de la dignidad de la vida que emana de Dios mismo. Pero después de usted ver esto y de yo compartirle esto, usted puede decir, pues sí, eso suena bonito, porque nos han criticado, por ejemplo, de que decimos que estamos en desacuerdo con esto, pero ¿qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué yo puedo hacer como creyente para defender la vida? ¿Solo decir que estoy en desacuerdo y nada más? No. Tan simple como, por ejemplo, yo hace un tiempo les abro mi corazón, reflexionando cuando este issue todavía no estaba tan candente como ahora, conversando con Lemar, me decía, Lemar, estamos y escuchamos tantos argumentos y tanto movimiento en contra del aborto, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué yo puedo hacer para brindarle esperanza, por ejemplo, a una mamá que se ve en la encrucijada de cómo voy a mantener este bebé? Tomé la mala decisión, sí, de tener un encuentro sexual con alguien sin límite y sin restricción, sin perspectiva, y estoy embarazada. ¿Qué opciones hay para una persona como esa o para una familia que dice económicamente no puedo soportar otro bebé? ¿Qué puedo hacer? Bueno, está comprobado, escuche bien, que madres que se exponen antes de un aborto a ver su criatura a través de un ultrasonido repiensan el
el proseguir con el aborto, en un porcentaje altísimo. Y yo me enteré hay varias organizaciones, pero me enteré de una y yo les comparto abiertamente a ustedes. Si usted dice, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Yo no me lucro de esto por si acaso, pero este site se llama Preborn. Tú pagas $28 y estás auspiciando un ultrasonido para una mamá que puede quizás ver a su bebé y pensar si aborta o no. Escuche, cuando los abortos los realizan en las clínicas, ¿usted sabe qué hace el médico que realiza el aborto? El monitor donde aparece el ultrasonido que le están haciendo y el bebé con vida, lo voltean para que la mamá no lo vea. Porque está comprobado que cuando una mamá en ese momento mira, el instinto maternal le hace repensar la idea de terminar con la vida que lleva adentro. Y se ha comprobado entonces que este es un método que de forma, usted dice, pero yo no puedo quizás hacer otras cosas como otros hacen, pero sí yo puedo quizás de mi presupuesto separar una cantidad. Dice, con $140 provees un ultrasonido gratis para 5 madres que están enfrentándose a un embarazo no planificado. Así que ahí está, preborn.org, bien fácil. Nosotros lo hemos hecho el ejercicio y qué bendición ha sido. Otro método, decir, ¿qué yo puedo hacer? Decir que esto no está bien, decir que esto no debemos auspiciarlo, sí, está bien, pero número 2, ¿qué también podemos hacer? Mire, hay sinnúmero de organizaciones, muchas de ellas cristianas, hermano. Conocemos una porque Lemar se vinculó recientemente a una cerca del área de Manasa y usted puede entrar a cualquier buscador, lifefirst.org, y existen aún en el norte de Virginia muchísimas organizaciones que sabe usted, hermano, me enteré, que le proveen orientación, planificación familiar. Si la mamá no puede, por la razón que sea, mantener a esa criatura, hasta por un año le dan fórmula para ese bebé, le dan pañales para ese, por un año, hermano, y después le ayudan a conseguir otras organizaciones que están enfocadas en brindar ayuda para una segunda etapa del bebé. No hay excusa. Hay organizaciones como esta que dicen, ok, tú no puedes tener bebé. Hay en lista muchos padres de familia que no pueden tener hijos y quieren adoptar. ¿Usted sabe cuánto cuesta adoptar un bebé en los Estados Unidos? $40,000. ¿Sabe cuánto cuesta un aborto? $700. Es más fácil deshacernos de la vida de un bebé que ir por un proceso de adopción. Y hay sin número, hay gente en Estados Unidos que se está yendo a otros países a adoptar, porque es más fácil que hacerlo aquí. Hay un propósito en eso, hermano. Hay élites en nuestro mundo de gente muy poderosa que tienen una mentalidad torcida y creen que existen demasiadas personas en este planeta y están equivocados. ¿Usted sabe qué piensan, hermano? Hay 8 billones de personas en este planeta. Hay quienes creen que hay que eliminar 7 porque con 1 billón es que se supone que este planeta subsista. Y se están valiendo, hermanos, de todas estas ideologías torcidas, como las ideologías de género y aún el asunto del aborto. ¿Para qué? Para impulsar el control de la población. Hermanos, los hijos son una herencia de Jehová y son una bendición que Dios nos ha dado. ¿Y nosotros qué podemos hacer si nos encontramos con gente que está en necesidad, con gente que quizás está en un proceso difícil, porque dicen, yo no puedo recibir este bebé en este momento de mi vida? Proveámosle alternativas. Existen alternativas aquí mismo donde vivimos, sin que nos cueste un dólar. Por eso usted no le escucha las noticias. Por eso usted no le escucha las novelas revistas. ¿Por qué? Porque estas son las organizaciones que están vandalizando últimamente, que se están metiendo, que están intimidando a los que trabajan, porque saben que va en contra de los intereses de muchos hermanos que no aman la vida. Entonces, entendiendo esta realidad, hermano, ¿hay esperanza para aquella persona que ha caído presa de los argumentos torcidos e inmorales a favor del aborto? Claro que sí. Hay esperanza. Cuando usted viene a la fe en Cristo Jesús, por medio del arrepentimiento, el Señor nos concede la gracia que nos lleva a una mente renovada. Sí, hay esperanza, hermanos, en Cristo. Y también hay esperanza del perdón. Usted dice, sí, habrá esperanza del perdón para aquel hombre o mujer que por las razones que sea ha apoyado o ha incurrido en la práctica del aborto. Claro
Claro que sí, en Jesús hay perdón, hermanos. Él murió en la cruz, resucitó para perdonar nuestros pecados. Y cuando respondemos en fe y arrepentimiento, el fruto será una vida de reconciliación en Dios. Cuando miramos todo este aspecto a la luz del Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio provee una oportunidad de sanidad, de redención, de cambio de perspectiva y de restauración para aquel o para aquella que ha estado involucrado o que ha vivido en carne propia esta gran tragedia. Hermano, el aborto es la intención del ser humano creerse dueño de sí mismo, dueño de la vida, en rebeldía contra Dios, en su autosuficiencia, en autonomía e independencia de Dios, responder de esa forma hacia un Dios que nos ha dado la vida. Por lo cual no podemos ignorar esto, no podemos ignorarlo, y es necesario que desde una perspectiva centrada en lo que hoy hemos visto y mirado, nosotros consideremos que es bíblicamente claro hacia nosotros los creyentes que nos opongamos al aborto. Porque cada vida ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, hermano. Número 2, Dios ha estado, y la Biblia registra, involucrado en el proceso de formación desde el vientre. Número 3, desde la ley nos damos cuenta de cómo Dios ha estimado valiosa la vida del no nacido en igualdad a la vida de la persona nacida. Y número 4, los hijos no son una desgracia, son herencia del Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Que Dios ha hecho todo perfecto. Dios ha hecho todo perfecto. ¿Cómo es posible entonces que, dado nuestras malas decisiones y al vivir vidas desenfrenadas, en casos como los que quizás mencionamos, entonces tengamos nosotros que asumir la prerrogativa que no nos corresponde de interrumpir la vida de otra criatura? Hasta ese punto es capaz de llegar el hombre en su rebeldía contra Dios, en su falta de temor al Dios del cielo. Amados, yo he tratado de forma bien resumida, por supuesto, compartirles esto porque era menester, era necesario. Espero que de forma compasiva lo hayan podido recibir. Oro, hermanos, y en esta oración para que el Señor nos ayude aún en una cultura que se opone a esto, a esta perspectiva, mantener, hermanos, el criterio bíblico sobre el criterio de la cultura. Amén. El criterio de la verdad bíblica como el colador, como la norma, como la regla que yo utilizo entonces para definir una cosa de otra. No estamos en desacuerdo, no estamos a favor del aborto porque es que eso es malo. No, hay unas razones bíblicas, coherentes, razones lógicas, razones de peso. Ahora, hay esperanza para aquel que necesita redención bajo la realidad de que haya sufrido los efectos del aborto. Hay oportunidad de nosotros mostrar compasión, amén, para aquellos que quizás estén en medio de una encrucijada como esta. Oremos al Señor para que Él nos ayude. Amén. Oremos al Señor para que Él nos dirija. ¿Qué tal si oramos, hermano? Ponte de pie. Señor del cielo y Dios Todopoderoso, reconocemos, Señor, que este tema es un tema un tanto quizás delicado, un tema que provoca mucho análisis, muchas posturas que se tienen acerca del mismo, perspectivas, pero hoy hemos querido considerar de forma sencilla lo que tu palabra establece acerca del tema. Señor, yo te pido que nos ayudes a poder mirar desde una óptica clara el cómo tú ves la vida. Ayúdanos a estimar la vida. Este mundo en el que vivimos, Señor, te ha rechazado a ti. Y cuando, como dice Romanos, cuando el ser humano no te glorifica como Dios ni te da gracias, su corazón se llena de tinieblas y de oscuridad. Su corazón, su mente se hace necia en su propia opinión. Y Padre, el límite de degradación parece no llegar a su fin. Y como parte de esa degradación, hemos sido testigos nosotros, como a lo largo de la historia, el aborto ha sido efecto del mismo.
de el no reconocerte a ti como la fuente de la vida y de atribuirnos el mérito de tener autoridad sobre la vida. Señor, perdónanos, Padre, perdona nuestra nación, perdónanos, Padre amado, y ayúdanos, Dios, a poder tener una dirección clara en este aspecto y dentro de nuestra capacidad ser instrumentos que tú puedas usar para brindar socorro y esperanza a todos aquellos que puedan estar, a todas aquellas madres en potencia que puedan estar enfrentándose a esta encrucijada, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, para que tú, Señor, seas guardando, Padre, a tantas personas que sirven a esta comunidad de madres que están considerando el aborto como opción, ofreciéndole oportunidades para que no vayan ni continúen con esa decisión. Oramos por todas estas clínicas que en este momento están siendo atacadas, para que tú guardes a tantas personas que, llenas del amor y de la compasión tuya, están sirviendo, a veces hasta de forma voluntaria, para poder bendecir y para poder ser voz a favor de los no nacidos. En el nombre de Jesús, oramos para que tú, Señor, nos guardes y para que, no importando el precio que quizás nos cueste tener que pagar por mantener una postura en una cultura hostil, tú, Señor, nos permitas mantenernos en verticalidad ante esto. Oro por nuestros jóvenes, oro, Padre amado, para que tú les guardes, para que por nuestras jovencitas aquí en la iglesia, para que puedan cuidarse, para que puedan mantenerse puras en su sexualidad, para que puedan esperar hasta el matrimonio, Señor. Este mundo, Padre bueno, ve eso como anticuado, pero Señor, yo te pido que el temor tuyo sea aún sobre los varones que están aquí, jovencitos, para que, Señor, puedan cuidarse, Señor, y saber, Dios amado, que tú has preparado y has hecho todo precioso en su tiempo. En el nombre de Jesús, sabemos que todo este avance del aborto es consecuencia del liberalismo sexual que hemos estado viviendo en este tiempo, Señor. Pero oramos, Dios, para que el temor tuyo nos ayude y nos podamos mantener, Señor, firmes, Padre, en tu verdad. Señor, oro para que tú traigas redención sobre cualquier persona que nos esté escuchando, pero también cualquier persona que esté entre nosotros, que quizás haya vivido esta experiencia. Señor, que la culpabilidad sea, Señor, sustituida por tu paz. Y que la sanidad que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, traiga redención al corazón. En el nombre de Jesús, gracias por la vida. Porque la vida, Señor, es la única oportunidad que tenemos para conocerte. Gracias porque la vida es la oportunidad que tenemos de poder dejar una marca a favor de otros. Gracias porque la vida es la oportunidad, Señor, de nosotros poder glorificarte y dar testimonio de tu realidad a un mundo que necesita conocerte. Oh Padre, en tus manos estamos. Ten misericordia de nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.